Tal vez en este mismo momento haya usted escuchado el leve crujido de la madera de algún mueble. Es posible que una puerta se cierre violentamente sin corriente de aire alguna. Quizá dentro de unos instantes sienta una especie de soplo frío que le produzca un estremecimiento. Probablemente todo eso se deba a causas naturales, pero también es posible que en su casa se haya instalado un inquilino no deseado y que esos fenómenos vayan aumentando, incrementándose hasta hacer su vida poco menos que imposible. Si es así, usted va a ser víctima de un poltergeist. Para unos es un fenómeno de ultratumba, espíritus que no han encontrado la paz y que tratan de llamar la atención de los vivos, de molestarles. Para otros es puramente un fenómeno paranormal, la influencia de la mente, del inconsciente de algún habitante de la casa angustiado sobre la materia. Vamos a hablar de ello, vamos a ocuparnos de los poltergeists y lo haremos con especialistas que aportarán su experiencia y sus opiniones. Tal vez convenga estar prevenidos. Son grabados y fotografías de viejas casas, desde mansiones de impresionante aspecto hasta rústicas casas de campo, edificios solariegos y pequeños inmuebles perdidos en una calleja de cualquier ciudad. Todas tienen un denominador común que las ha hecho célebres. Ruidos inexplicables, puertas que se abren y cierran violentamente sin causa aparente, muebles que manos invisibles empujan a lo largo de la habitación o levantan en el aire, sonoras pisadas en escaleras vacías, objetos que, como movidos por un resorte, abandonan su lugar habitual para estrellarse violentamente contra el suelo o la pared. Son casas infectadas, invadidas por energías desconocidas, casas que un día aciago recibieron la visita de algo o de alguien procedente del otro lado de la realidad que decidió quedarse. Entidades habitualmente invisibles y de naturaleza desconocida, pero que no por ello dejan de ser reales. A veces dotadas de extraordinaria fuerza, violentas, inesperadas, y lo que aún resulta más inquietante, actuando intencionadamente, con inteligencia. No son sucesos antiguos o lejanos, siguen produciéndose con igual o mayor frecuencia que antes, y a nuestro alrededor, en cualquier casa de la ciudad. Como esta, en una colonia de pequeños chalés de los años 50 en una céntrica zona de Madrid. Fernando Martínez, arquitecto, que pasó en ella su infancia y su juventud, ha sido y sigue siendo testigo de ese tipo de fenómenos desconcertantes que llamamos poltergeist. Esto empezó prácticamente desde que ocurrió en casa un accidente con mi hermana, que se mató, y parece ser que desde entonces ya mi madre siempre contó que empezaron a ocurrir fenómenos en casa. Pues mi hermana tenía 3 años y tuvo un accidente. Aquí en casa se cayó por una claraboya en la terraza y se mató del golpe. Yo no había nacido entonces. Por eso digo que pues desde más de 40 años está ocurriendo esto. Pues mira, que venía yo del colegio y sacaba siempre al perro, nada más llegar por las tardes, y estaba mi madre pues aquí, donde estamos nosotros. Claro, esto estaba de otra manera, ¿no? Y me preguntó mi madre que qué tal en el cole y tal, y dije, pues mira, oye, he aprendido unas poesías. Me dijo, ay, pues recítamelas.
Y justamente después de recitar las poesías, aquí arriba, al final de la escalera, pues sonaron 5 formidables aplausos, pero además teniendo unas manos como grandes, ¿no? Y claro, aquello nos dejó perplejos, ¿no? Y el perro, que era un pastor alemán, subió, además era bastante fiera, que de hecho tuve problemas con él porque mordió a varias personas y tal. Y entonces pues subió corriendo las escaleras, se quedó en el descansillo y no subía el animal. Todo el pelo erizado, el belfo, pues ya sabes que no se pone, ¿no? Y no se atrevía a subir. Y de hecho pues no subió, se quedó ahí. Y claro, mi madre y yo, que estábamos solos, pues la verdad que yo aquello lo recuerdo sobre todo al ver la cara de miedo de mi madre. A mí aquello me impresionaba, fue lo primero que yo recuerdo conscientemente. De todo, desde raps en las paredes, mismofonías, es decir, sonidos que en un momento dado, bueno, pues puertas que golpean, puertas que se abren y se cierran, el sonido de las pisadas de las escaleras era, yo creo que ha sido lo más frecuente, unas pisadas profundas que suben las escaleras, llegan al descansillo y luego suben el tramo hacia arriba, ¿no? Pero de todo ese tipo de experiencias que tú has vivido en esta casa, hubo una que te impresionó especialmente, ¿no? Yo ya no vivía en esta casa, ya estaba casado, vivía en la mía. Y llamaba aquí porque tenía que recoger unos documentos y estaba esperando a un hermano mío que venía de viaje. Como yo no tenía llave, pues llamaba porque tenía prisa. Porque de hecho me iba al día siguiente a vacaciones y era imprescindible dejar esos papeles en el notario. ¿Qué hacías? ¿Llamabas de vez en cuando para ver si había llegado tu hermano, para ver si había alguien? Efectivamente, claro, para decir, oye, pues si ya está, me acerco un momento y cojo estos papeles. Y curiosamente, pues en una de las ocasiones, bueno, comentarte, mi padre había fallecido como 6 o 7 meses antes. Bueno, de enero a julio sería. Sí, como 6 meses. Y en una de las ocasiones descuelgan el teléfono, yo pensé, claro, en lo inmediato, pues ya ha llegado, ya hay alguien en casa, y era una voz que me dijo textualmente, hijo mío, estoy solo. Pero era, o a mí me parecía, la voz de mi padre. Bueno, de hecho no tengo dudas, oye, porque tú, supongo que si te llama tu madre por teléfono, tú oyes la voz de alguien conocido, pues sabes perfectamente quién es, ¿no? Y aquello, sí, Fernanda, aquello me impresionó. Es decir, esta casa estaba vacía, sí. No había llegado tu hermano, no había nadie No había aún. nadie. De las varias veces que llamas para comprobar si ha llegado alguien, llamas en una de esas ocasiones. Sí, serían las 3 de la tarde o por ahí. Y alguien te coge el teléfono y oyes la voz de tu padre. Sí. Además era una voz un poco lastimera. Era como decir, estoy solo, como quejándose de que estaba solo. Y aquello me impresionó, la verdad que ha sido de lo único, a lo largo de todos estos años. ¿Qué hiciste? Uno escucha la voz de su padre muerto. Pues mira, no supe reaccionar. Tal vez hoy, pues no sé, lo mismo hubiera, pero no supe reaccionar. La verdad es que colgué el teléfono, me impresionó bastante. Y luego reaccioné tarde, porque de hecho cogí y pensé, digo, bueno, pues si esto ocurre, pues voy. Y vine, claro, no pude entrar, no tenía llave, no había llegado mi hermano todavía de viaje, porque había tenido un problema con el coche y llegó por la noche. Un caso curioso fue el de una máquina de escribir, además que tiene su gracia porque le había pedido mi hermano para Reyes que le regalasen una máquina de escribir, mi hermano mayor, que era entonces ya universitario y tal. Y entonces, pues yo que compartía habitación con él estaba con su máquina eléctrica, no dejaba que la tocase nadie, ¿no? Y una tarde aquí pues estaba la máquina sonando. Y claro, como estaba él aquí con mi hermana, pensó que era yo. Y empezó, que deje la máquina, que te voy a dar 2 tortas y tal, ¿no? Chillando, pues, y como la máquina seguía sonando, pues subió, dispuesto a cortar, a que no tocase su máquina. Y claro, cuando entré a la habitación no había nadie. En nuestro dormitorio estaba la máquina, incluso pues con su funda y tal. No sé, por eso te digo que ha habido cosas. Desde hace muchos años aparecen ese tipo como de manchas de luz en distintos puntos, no en todas las fotos, a lo mejor en un barrido de 50 o 60 fotos, pues hay 3, 4 o 5, pero eso ha ocurrido siempre. Y de hecho, pues las últimas, no sé si hace un par de meses, ¿no? Y en concreto esto le ocurrió a mi madre estando en la cama, acostada, que como este tipo como de
de energía que sale en las fotos, pero de alguna manera, sobre la oscuridad, con la luz apagada, bueno, pues empezó un poco como a tomar forma. Y de hecho le levantaban, o sea, ella estaba en la cama y le bajaban la sábana. Entonces ella subía la sábana y se la volvían a bajar. Y entonces fue cuando se percató que había como una especie como de mancha o nebulosa o halo de luz justo al final de su cama. ¿Y a eso se acostumbra uno? Pues sí, yo creo que sí, que te vas acostumbrando con los años, ¿no? Aplausos de manos invisibles, puertas que se abren y cierran solas, persianas que caen y vuelven a subir, muebles que cambian de sitio, personas ya muertas que contestan a la llamada del teléfono, timbres arrancados que suenan una y otra vez. Así son los poltergeists. Esperando un nuevo inquilino, la casa está vacía, pero no deshabitada. Bueno, antes de iniciar el coloquio, voy a presentarles a los invitados de hoy, que ya son conocidos de ustedes, ya han estado todos ellos en algún otro programa. Juan Vallejo, hola, colaborador de Canal Sur Radio y Televisión, colaborador también de la revista Enigmas, un investigador tenaz, experimentado, que ya ha vivido sus experiencias también con el poltergeist, ¿no? Sí, ya el campo donde me ha escrito y me ha investigado por ahora, sí. Ya has tenido experiencias. Y alguna vez me he llevado algunas sorpresas. Bueno, ya nos las contarás ahora. Lorenzo Fernández, director adjunto de la revista Enigmas, escritor, investigador, a pesar de ser joven, lleva ya muchos años pateando las carreteras y... Unos pocos menos que tú, pero sí, voy a contar. Y yendo allí donde se produce lo insólito. También los fenómenos de poltergeist. Sí, para mí desde luego es que... investigado unos cuantos, ¿no? Sí, ahora parece ser que lo que está de moda el fenómeno ovni. Yo creo que el fenómeno poltergeist es algo más cercano y que es digno de investigar. Bien. Bueno, Pedro Amorowski, estuviste aquí cuando hablábamos de psicofonías. Tiene mucho que ver con poltergeist. Sin duda, claro. Pero bueno, tu caso de poltergeist has investigado mucho. Llevas 16 años investigando la transcomunicación. Claro. Las psicofonías y la psicoimagen, pero fundamentalmente a través de los sitios donde hay fenómenos de poltergeist, evidentemente, ¿no? Bueno, no hace falta decir, ya lo dijimos en su momento, que eres uno de los expertos más reconocidos, que tu nombre ya internacionalmente tiene peso en el tema de la psicofonía, sobre todo. Hacemos lo que se puede. Bueno, pero lo que se puede está bastante bien en tu caso, así que... Pues muchas gracias. Me atrevería a decir que dentro de los fenómenos que componen la parapsicología, los poltergeist o el poltergeist es sin duda el más interesante, el más inquietante, el más atractivo y el que más moviliza a los jóvenes investigadores. Bueno, ya iremos viendo a lo largo del coloquio en qué sentido nos inclinamos, si pensamos que estamos frente a un fenómeno sobrenatural o estamos
frente a otro tipo de fenómeno que se pueda encajar dentro de lo conocido. Pero a mí me gustaría que empezarais contando experiencias. Tú acabas, Juan, de publicar un artículo sobre un conservatorio en el que están pasando cosas, ¿no? Efectivamente. Ya has publicado varios artículos de diferentes lugares, otro de ellos, pues una casa de García Lorca, donde también la Huerta de San sucedían Vicente. cosas. ¿Qué es lo que pasaba o lo que está pasando en ese conservatorio de Granada? El caso del conservatorio, la verdad que yo creo que acaba de empezar. Es un caso que va a seguir evolucionando y conforme vayamos investigando saldrán muchas más cosas. Todo comenzó por un equipo de Canal Sur que fue allí a grabar un techo del edificio que había caído y bueno, y varios trabajadores del edificio les comentaron pues bueno, que habían tenido alguna experiencia desde hace ya varios años, sobre todo en el sótano, en la parte de abajo, un sitio que está lleno de galerías bastante grandes, y hace ya casi 20 años, en el 78 79, según comentan, parece ser que bajaron un montón de muebles viejos que había en el edificio y varios empleados vieron asombrados cómo los cajones se abrían, se cerraban solos, incluso los más pequeños dicen que llegaron a salir disparados. Salieron corriendo, por supuesto, dieron parte al antiguo director del edificio, que lo único que hizo fue decir que él también había tenido experiencia. En vez de decirle estáis locos, estáis chalados, que es lo típico, les confesó que había tenido experiencia. Concretamente habló con otros profesores del edificio y dicen que este señor, que ya falleció hace 2 años, comenta que cuando él se quedaba solo a dormir allí en el edificio para estudiar por la noche y tal, que oía un piano sonar solo. Entonces, bueno, dice que salía de la habitación, Andrea ya está asustado, salía de la habitación y él en un principio hablaba de Paquita, que era una profesora que había muerto. Entonces decía, venga Paquita, deja ya de dar la lata, no sé qué, en plan cariñoso. Pero bueno, este fenómeno, al continuar insistiendo en el tiempo, le llevó a coger por la noche las llaves del edificio e ir al auditorio donde se oía el piano. Lo más curioso es que, bueno, no solamente es que se oyera un golpeteo y tal, sino dice que hacía arpegios, incluso enlaces de acordes solo. Cuando llegaba a la parte de afuera del auditorio y introducía la llave, dice que notaba como si la música se alejara. Entonces, al entrar, dice que ya dejaba de oírse música. Descarta que fuera algún ratón o algo, porque la tapa siempre se deja bajada, puesto que el piano es de gran calidad y es bastante caro, y que un ratón, en el hipotético caso de que fuera por las cuerdas, no hace arpegios ni enlaces de acordes. Con lo cual es muy curioso. Hay ratones con una formación muy amplia. Pero con ese repertorio musical es tremendo. Generalmente ese tipo de sucesos os llegan a los investigadores a través de los guardas jurados, a través de la gente que vigila el edificio por las noches, porque hay una preferencia en esos sucesos por las horas nocturnas o durante el día el ajetreo, pues muchos de ellos son edificios oficiales y sedes de algunas instituciones, o en este caso un conservatorio, y durante el día y el ajetreo normal que impide que esos ruidos se manifiesten, o es la noche especialmente propicia para ese tipo de sucesos. Quizás tenga un poquito de esto que has comentado. La noche es propicia porque, sin duda, yo soy de los que piensan que el fenómeno poltergeist, el 90% está provocado por la mente. Porque, pues, ¿Cómo por la mente? ¿Cómo se puede provocar por la mente? Bueno, Andrés, métete con él. ¿Cómo puede? Déjame que le doy una... Quizás Paquita. La maestra Paquita. El estado alterado de conciencia, sabemos que, pues, en ocasiones, según los psicólogos, bueno, pues despierta una serie de potenciales mentales que al fin y al cabo desembocan en movimientos extraños de cosas, como se han producido y se tienen evidencias o testimonios, ¿no? Y parece ser que es esto. Por eso yo creo que generalmente cuando un investigador o una persona coge, en mi caso es un magnetofón para intentar grabar una psicofonía, o simplemente coge una cámara para ir a hacer unas fotografías a un cementerio abandonado, a una casa donde dicen que han ocurrido cosas extrañas, pues entonces es cuando le pasa, ¿no? Una persona que vaya allí tranquilamente, pues no sé, de visita a mitad del día o algo, pues posiblemente no le ocurra nada. ¿Por qué ocurre esto? Quizás el estado mental, la predisposición que tiene la persona a que le ocurra la noche favorece sin duda a que esto se produzca. Vamos a ver, el poltergeist es, primero, ¿por qué se llama poltergeist? Una palabra que significa duende juguetón o duende travieso, una palabra alemana. No tiene nada que ver con los fantasmas, en principio. Sí. Es decir, se ve algún fantasma
en los casos de poltergeist? Sí. Realmente está asociado. Supuestamente sí. Yo tengo un caso, por ejemplo, el de la Cruz Roja en Granada, donde sí, incluso el caso de una persona reconocida después de muerta. Hay una fotografía que había de ella en el inmueble y varios de los chicos que los vieron luego lo reconocieron en la fotografía, el comandante Ballesteros. Además fue curioso porque fue una sesión de Ouija que montaron en el hall del edificio. Había unas 6, 7 personas, ya hablé con varios de ellos. Y bueno, luego contaré una anécdota de aquella entrevista que la verdad que me dejó chocado. Y esta gente, bueno, pues comenta que están haciendo Ouija porque había muerto un compañero suyo. Sí, es provocar, ¿no? Sí, y ella estaba haciendo Ouija intentando comunicarse con él y de repente pues dicen que entra un señor vestido de verde. Lo del vestido de verde es muy importante porque luego otra gente comenta que había visto otro señor vestido de verde en el edificio. Entonces entra el señor, se les queda mirando, estos se asustan porque no por la Ouija y tal, sino porque no tenían permiso de la dirección para hacer esas cosas allí por la noche, como es normal. Y entonces el señor les dice, no, tranquilos, que es que yo hace muchos años estuve aquí y quiero ver el edificio, ¿me importa que lo vea? Y bueno, le dicen, vale, pase usted. Total, cuando pasa y coge la escalera hacia arriba, dice la gente, bueno, y si el tipo este hace alguna barbaridad o algo, luego nos comemos nosotros toda la historia. Coge, suben para arriba, suben para abajo, el señor no está en ningún lado, todo cerrado y punto. Luego otra gente, lo curioso es que describe la misma persona, un señor vestido de verde, que coincide con aquella foto. La anécdota que te quería contar, que es que me hizo gracia, cuando uno de los chavales con los que yo estaba era de raza gitana, y sabes cómo son los gitanos para el tema este, toda la cultura tan rica y tan preciosa que tienen. Y yo me acuerdo que me agarró del brazo y me dice, Juan, que yo lo vi y te lo juro por la tumba de mi padre. Yo me quedé y digo, vale, Manolo, no. Eso es absolutamente... No te digo, es cierto, yo me lo creo, es cierto, ¿no? Pero una cosa es lo que os cuentan, bueno, y además, pues me imagino que en la mayoría o en muchas de las ocasiones no hay razón alguna para dudar de esos testimonios porque están contrastados con otros y a ese nivel pues sois más que cautos, ¿no? Supongo que se os puede engañar como a todos, pero es más difícil que se os engañe a vosotros que a Andrés o a mí, por ejemplo, ¿no? Pero vosotros mismos habéis sido testigos de sucesos en esos lugares, ¿eh? Pues mira, yo te puedo contar que no he llegado a ser testigo, pero sí he estado pues donde supuestamente se estaba viendo algo extraño o una silueta que identificaban de aproximadamente 2,5 metros, se encontraba al otro lado de la puerta y yo estaba justo en el otro extremo. 2,5 metros de alto. Sí. Esto, fíjate, esto fue una iniciativa que pusimos en marcha en la revista Enigmas, fue hacer una recopilación con los casos en edificios oficiales. Y curiosamente, donde pensábamos publicar un solo reportaje, de repente nos vimos desbordados con una cantidad de lugares en toda la geografía española impresionante. Los espíritus tienen un alma burocrática. Pues es posible, o a lo mejor no hacen distinción, ¿no? Yo creo que la razón posiblemente, perdón, te interrumpo, Lorenzo, es que muchos de esos edificios oficiales se han instalado sobre edificios antiguos que han sido palacios o que han sido hospitales o que han sido hospederías, ¿no? Perdón, sigue. En este caso estoy hablando de la Facultad de Derecho de Córdoba. Nos desplazamos allí, estaba uno de los catedráticos de Derecho, nos estaba esperando, una persona muy escéptica. De hecho, cuando llegamos con todo el equipo que desplazamos al lugar, pues nos miraba diciendo, estos locos, a ver qué vienen a hacer. Te puedo asegurar, fíjate cómo transcurriría la noche, que al final el catedrático estaba con un péndulo buscando algo, del miedo que tenía en el cuerpo. Bueno, la noche fue verdaderamente, pues no te voy a decir que terrible, pero sí para salir corriendo. Era un edificio antiguo, había sido había una zona que era el claustro del siglo XVI, en un pasillo que accedía al claustro estaban enterrados los antiguos monjes que vivían allí, y la verdad es que el sitio ya de por sí, cuando cae la noche, con los árboles, los naranjos llenos de pájaros, con los ruiditos que hacen, en fin, es bastante siniestro, ¿no? Y yo recuerdo que en ese momento uno de los miembros que venía con nosotros del equipo, un técnico de IBM, una persona escéptica, donde las haya, no cree nada a no ser que no lo vea, pues ese día rompió todos sus esquemas, porque en compañía de otra persona que acababa de conocer, una investigadora de Madrid, se desplazaron a ese claustro donde había una grabadora, es la técnica que utilizan ellos, cogen una grabadora, un circuito cerrado de televisión, de tal modo que tú en un monitor estás constantemente viendo esa grabadora para que nadie la manipule. En el momento en el que van a cambiar la cinta magnetofónica, pues se quedan mirando extrañados porque de repente los pájaros callan y remontan el vuelo, ¿no? Miran hacia arriba y se ven en la segunda planta una sombra, una silueta de aproximadamente 2 metros, ya te digo, 2,5 metros, la identificaron, que estaba justo al lado de lo que era la morgue del edificio, porque también había sido un hospital durante la guerra. En ese momento yo estaba bajando por el otro extremo del edificio, las escaleras, y oí un grito.
A mí me llamó la atención, un grito a estas horas de la noche, pero bueno, puede ser de la calle. Y en ese momento estas cosas que se te cruzan por la cabeza, ver la puerta al fondo y decir, bueno, pues ¿qué hago? ¿Voy por allí o simplemente pues por ahorrar energía y espacio me bajo por las escaleras? Menos mal que me bajé por las escaleras, porque si abro la puerta me encuentro con aquello. Estas dos personas dibujaron lo mismo, yo nada más enterarme de lo que había pasado, les hice que me dibujaran por separado sin que ellos lo supieran, lo que habían visto, exactamente lo mismo. Y en ese momento, Fernando, en el disco duro del ordenador aparece una grabación psicofónica. Una grabación que en un sentido venía a decir algo así como amar es azar, una cosa que no tenía ningún sentido, pero al invertir el sentido de la cinta magnetofónica, pues lo clásico que se hace con los discos de rock heavy, ¿no? Que se dice que si los inviertes tiene mensajes satánicos. Pues exactamente igual, se dio la vuelta y salió una voz de una anciana verdaderamente desagradable que decía algo tal que así: os voy a matar a todos. Joder. Y eso a las 3 de la mañana. Pero tú manifiestas públicamente que eres impresionable. Sí, pero no, yo recuerdo sí. Cuando Lorenzo llegó a la redacción, después de haber pasado esa noche y haber escuchado esa grabación, no venía precisamente alegre. También es andaluz. ¿Pero y por qué seguís y el lo de la morbo? muerte. Sí, y bueno, pues, eso hay que tocar madera siempre. Es el morbo, Andrés. Pero ¿cómo va a ser el morbo? Yo no sé cuántos programas llevamos, 10, 11, 12, y estamos rodeados. Es decir, cuando no te sale un pitufo, te sale un fantasma. Cuando no es un fantasma, te sale un extraterrestre. Cuando no es una aparición mariana, chico, es que no estamos nada tranquilos en este mundo. Sí, es que esta realidad es muy compleja. Este programa se llama La Otra Realidad, pero en realidad no es la otra. Pero en el caso, por es ejemplo, una parte de claro, esta. pero en el caso que habéis contado, es que se da todo. En lo de la Facultad de Derecho que estabas diciendo, es decir, ocurre el poltergeist, la fantasma, psicofonía, psicoimagen, o sea, no le falta detalle. En una noche de esas ha reunido todo lo que... Te digo más, es que yo incluso cuando me contaban estas personas que son de total confianza, es que te vuelvo a repetir que no creen en nada como no lo vean, y esa noche supuso para ellos trastocar pues toda una vida de investigación, ¿no? Claro, claro. O sea, pues, aún así, yo no me lo creía, yo tenía mis dudas, decía, además me pegaba cabezazos contra las paredes de decir, ¿por qué no habré abierto la puerta? Para verlo, tanto tiempo buscándolo y de repente cuando Mira parece que está si ahí... está ahí, te coge y te lleva. Entonces, bueno, la verdad es que lo mejor es no abrir la puerta, sí. Por ejemplo, Pedro, tú hablabas tú te inclinas por la hipótesis paranormal, ¿no? Sí, más bien. Que en gran medida puede ser un fenómeno psíquico, Para mí que puede ser un que fenómeno la psíquico mente mezclado. pueda poner inconscientemente en marcha Exacto. una energía que está ahí almacenada, que está ahí potencialmente y que, bueno, en circunstancias determinadas puede salir, Exacto. pero hasta el punto de mover objetos pesados y de... Sí, de hecho yo fui testigo Por eso, en una ahí te ocasión. quiero llevar. Fui testigo en una ocasión de un hecho bastante fuerte que nos ocurrió a algunos investigadores que estamos realizando unas grabaciones psicofónicas en una casa donde decían que habían ocurrido cosas extrañas y Andrés, cuando te dicen que en una casa ocurren cosas raras, Es que pues el ocurren investigador cosas raras. va a intentar meter el dedo en la llaga. Pero en este caso fue increíble porque ha sido la primera vez en mi vida que presencié un movimiento extraño, un movimiento poltergeist en vivo. Y además conservé la grabación porque ¿Cómo? estamos... Bueno, yo Estamos. imagino que tú vas con la grabadora a todas partes, al cine, la llevas suelo conectada llevar en todo momento a casi por si todo- acaso, a casi todos y sitios. más en una casa presuntamente con fenómenos poltergeist. ¿Pero qué fue lo que viste? Bueno, pues estábamos sentados en un escalón. Recuerdo que teníamos una mesita pequeña donde poníamos todos los aparatos y en un momento, bueno, pues una de las chicas que nos acompañaban, estamos terminando la investigación, dice, bueno, yo quisiera dar las gracias a todos por... Y de repente cuando la chica dice, yo quisiera dar las gracias a todos por un tablón de unos 50 kilos de peso, era una viga de madera increíble que estaba aguantando una de las puertas gigantescas que tenía esta casa, empezó a temblar y a arrastrarse por la pared, rascando lo que es la pared y rascando lo que es el suelo, arañándolo todo hasta que se estampa con un estruendo brutal que resonó en toda la casa. Pero El la movimiento, trayectoria exacto. era normal. El movimiento ¿o? era de la élite de la gravedad, no era, que si hubiera no era salido, cayendo, no. ¿cómo era? Iba. La trayectoria era un desplazamiento horizontal, Por la pared. Eso sí que rascando eso ya no es suelo complicado. y rascando pared. sí. Prueba de que al día siguiente, cuando volvimos, era de noche y volvimos a ver lo que había pasado. No nos preguntamos porque a raíz de esto empezaron a ocurrir cosas extrañas. Pero bueno, ya que nosotros no hemos podido estar allí,
y como sea la circunstancia lógica en tu caso de que Estaba grabando. que estabas grabando psicofonías, lo que sí podemos es escuchar el ruido que produjo ese tablón por la pared, Por la y luego al caer. Yo no sé si en control tienen la cinta, no sé si están en situación de... Sí, pues vamos a escucharla durante... Caramba. Cuando pasa eso, ¿qué hace uno? ¿Echa a correr? Bueno, pues nos quedamos todos en silencio, completamente en silencio. Transcurrieron unos 5 segundos de que nadie sabía qué había ocurrido. Todos se había producido delante de nosotros una persona, un gran investigador, José Requena, estaba de espaldas y se quedó completamente parado porque algo ha pasado. Y el que lo vio todo, saltar el polvo por allí y tal, bueno, pues nos quedamos parados. Pero insistimos, Andrés y yo, el tablón que estaba apoyado en la pared no es que se cayera así, sino que recorrió... Arañando suelo y arañando pared. El tablón estaba... El tablón estaba, la pared estaba así, hizo así. Físicamente imposible si alguien no lo empuja. El tablón estaba así y se desplazó completamente. Y luego fue cuando cayó, cuando se oye el ruido grande. ¿Y la chica cómo reacciona? La dueña de la casa, la que se estaba dando las gracias. Se murió. No, estaríamos como diciendo normal o cómo es eso. En este caso esta casa estaba deshabitada desde hacía ya un tiempo, No me extraña. Es una casa preciosa, es una casa pues, tipo antigua. palacete, antigua, y que tienen, bueno, pues según fuentes oficiales parece ser que han ocurrido cosas raras en ella, ¿no? Entonces, la verdad es que pues levanta ese misterio, ese halo extraño. ¿Pero y por qué os llamó la chica para que investigarais? ¿Qué había ocurrido antes? No, en esta casa se habían visto apariciones, personas que habían... Bueno, pues esto es una casa que está cerca de una carretera, en medio de una campiña, y bueno, pues muchas veces los trabajadores que van en ruta se tendían a dormir, a echar una siesta en unos pinos que había, o incluso dentro de la propia casa en un sofá, y la casa está deshabitada. Bueno, pues ahí empieza a surgir la cosa, porque muchas de estas personas dicen que cuando abrían los ojos se encontraban a alguien mirándole encima de ellos fijamente, y que... Y a partir del tablón dices que volvieron a pasar más cosas todavía. Bueno, a Pedro le han dado una palmada, una mano invisible y sonora. Sí, ¿Eso fue en esa misma casa o en otro? Esto fue en un monasterio abandonado, que decían, cuenta la leyenda... ¿Tú te das cuenta qué sitios se van de excursión? Pero bueno, es todo lo bonito que tiene el Hombre, lugar. precioso. Porque... Estoy ironizando, pero me da una envidia porque hace mucho tiempo que no hago esas cosas. La verdad es que es una envidia sana. En este sitio hay una leyenda. ¿Una vida sana? Envidia sana. Ah, qué susto. La vida sana es al amor. Pues en este monasterio había una leyenda que decían que el espíritu o el fantasma de un abad estaba protegiendo el monasterio porque había enterrado los aperos de los antiguos monjes que eran adornados, los había enterrado. Y de hecho en el lugar hay que andar con cuidado porque numerosos buscatesoros de estas personas que van con sus detectores de metales pues intentan buscar allí, porque dicen que hay tesoros enterrados. Y allá que nos fuimos nosotros por la noche con un frío inmenso, jamás he pasado tanto frío, era increíble. Además, conforme andábamos, rompíamos las gotitas de hielo congelado sobre las plantas. Increíble, era... El caso es que cuando nos adentramos dentro del convento, del monasterio abandonado, nos situamos debajo de una gran chimenea donde posiblemente comieran todos los monjes y demás. Y montamos un pequeño equipo de investigación, unas cámaras, unos grabadores, detectores de infrarrojos y tal. Y comenzamos la investigación. Después de haberse producido una cosa increíble que contaré en otro programa quizás. ¿Por qué? Bueno, pues lo cuento. Cuéntalo brevemente, hijo. Estábamos grabando y mi esposa, siempre llevamos unas velas para iluminar, y mi esposa se quitó un guante, ¿no? Y fue a encender 1, 2, 3 y 4 velas que las situamos en un sitio para que fuera visible. El caso es que en un momento yo veo que empieza a moverse para un lado, para otro. Había 2 o 3 investigadores más que están percatándose y hacía ruido y yo estaba grabando. Bueno, el caso es que estaba buscando el guante que se le había perdido. Y en un momento estábamos todos mirando en un punto central y el guante, y esto puedo dar fe y testimonio, porque además lo tengo grabado en audio,
el guante apareció en el aire y cayó al suelo, a 1,5 metros de altura. Fuimos testigos, 3 o 4 personas que había allí, y esto lo vimos con nuestros propios ojos. Sé que pensáis, pues Pedro estará loco o desvariará. No. Yo cuento lo que he visto y me limito a decir eso. A pesar de eso, mi opinión sobre el tema de los poltergeists, de este tipo de aportes... Sí, no, a mí pues, lo que me sorprende es eso, que pienses Que sigas pensando en que el es una energía, inconsciente de quizás quién. un poco quiero no separarme mucho del suelo, porque si no Todos podría somos- salir volando. Todos Como el somos guante. superhombres o supermujeres potencialmente, pero claro, que la mente nuestra sea capaz de desplazar un tablón, que sea capaz de hacer levitar un guante o un piano, que para el caso es lo mismo, da el caso es exactamente lo mismo. igual, ¿no? Pero ¿y la palmada del abad Mitrado cuando Pues aquí en este mismo sitio, después del tema del guante, empezó la cosa a ponerse un poco tenso y serio, ¿no? O sea, con risas muy Que se entre oían frío y risas. tal. Sí, sí, pero las risas eran nuestras, bueno, qué un susto. poco así. A continuación de esto empezaron a caer las baterías de las pilas, los grabadores y demás. Eso es frecuente también. Y bueno, cambiamos todo, lo ponemos, y en un momento yo iba con mi pipa, tranquilamente, que estaba abrigado, y a mí yo soy muy cotilla, y encima de las chimeneas me gusta mirar en la repisa para ver si hay algo. Y cojo una linternita, subo la mano, y en el momento que subo la mano para mirar con la otra mano la pipa, me pegaron un palmotazo en la mano increíble. Eso por cotilla, ¿eh? Eso quizá por cotilla. Las Pero no ventajas frivolicéis. de Parece estar mentira que sea grabando, yo el que diga que no de frivolice. estar intentando grabar psicofonías en todos esos momentos, nos va a permitir escuchar esa palmada, el golpe. ¿También la tienes grabada la palmada? Vas a Sí, escuchar, creo que vas a escuchar el sonido de una palmada fantasmal, ¿no? Porque no Yo creo había que sí. mano No física había mano ninguna física. allí. Y eso Sin embargo, era una era energía. física porque Sí, produjo sin duda. produjo sonido. Sin duda. Vamos a escucharla. ¿Eh? Eso no es una... No, eso no falla. Es que, ¿Y qué es lo que dices después? bueno, después, prefiero no decirlo porque es un pequeño taco, ¿no? No, El caso es que me quedé asombrado. Digo, joder, ¿y me han todos los pegado tíos una compañeros y paliza. tu mujer vieron que la mano se te movía o...? Yo iba así y ¡pam! Y Hacia abajo. de hecho, se me fue todo hacia abajo. Entonces me miraron, ¿qué ha pasado? Ostras, me han pegado un palmotazo en la mano. Pero bueno, ¿y no salís huyendo de ahí? Nos fuimos. Menos mal, porque queda un punto de sensatez. Yo creo que es al revés, que cuando estás Claro. metido en el ajo y cuando Qué estás buen ser ahí, Juan. es cuando más ganas tienes de quedarte y de ver qué es lo que está pasando. Yo, por ejemplo, pensaba como Pedro que posiblemente la mente humana era la responsable de producir todo este tipo de fenómenos. Hasta que un par de experiencias que tuve, no sé, ahora prefiero no pensar. O sea, como dice Pedro, hay que tener los pies en el suelo, pero por lo que viví, sobre todo lo que me pasó en la casa de la Huerta de San Vicente, la residencia de verano de Federico García Lorca. Fue la primera vez que yo vi un fenómeno poltergeist y aquello me impresionó. Además fue por casualidad, yo iba un día con el perro por el parque, conocí a un guardia jurado y me comenta que en la casa oyen ruido. Que oyen ruido en el piso de arriba como si arrastraran muebles y subiera alguien corriendo. Y que algunas veces alguien aporreaba el piano, si era un par de golpes en el piano y en la guitarra que Que no había era al lado. Paquita. Y no era Paquita, Paquita está en el Maestro Paquita conservatorio. estaba en Granada. Paquita ahora se llama Pedro, que luego lo comentaré por una psicofonía que saqué el otro día. Total, que quieto con este señor para meterme una noche, allí en la casa museo. Qué grande. Me meto en la casa y yo, bueno, digamos que iba escéptico porque nunca había visto un fenómeno poltergeist y un señor que conocía de haber hablado con él 15 minutos, yo no sé si el tío este estaba como las maracas de Machín o qué es lo que ocurre aquí. Total, me fui también con otro compañero, estamos allí los tres, empezamos a dar vueltas por la casa y yo había leído en los libros de parapsicología que había alteraciones electromagnéticas en donde ocurren fenómenos poltergeist y se me ocurrió llevar una brújula, una pequeña brújula. Empiezo a deambular por la casa de un lado hacia otro y de repente llevo la brújula en la mano y veo que se vuelve loca, que empieza a dar vueltas, con el guardia jurado al lado, con otro compañero, y justo delante del cuadro de Federico. Aquello me dejó a cuadro, digo, bueno, estaré un poco loco yo también, estoy nervioso, tal. Seguimos dando vueltas y ocurrió lo mismo, justo al lado del piano y encima de una mesita que hay en el salón comedor. O sea, pero también. entre esos sitios la brújula señalaba al norte, volvía a su No, estado no, normal. giraba. Giraba. Giraba, daba vueltas. O sea, no es que marcara norte y sur, sino que daba vueltas. Giraba todo el rato. Tanto en frente del cuadro de Federico, como al lado del piano, como encima de la mesita del salón comedor de la casa. Ajá. Aquello me dejó un poco a cuadro, sigo por la casa dando vueltas y en esto que soy un clac. Y el jurado me dice, la alacena de la cocina.
Vamos abajo a la cocina y efectivamente la alacena se había abierto, pero hubo una cosa que me chocó mucho. Y es que las dos puertas, la de la izquierda estaba con los pestillos echados, la de la derecha se había abierto, pero la cerradura seguía echada. O sea, como si alguien la hubiera abierto y lo hubiera vuelto a cerrar. O sea, que una foto incluso que se publicó de aquello. A veces es la práctica de alguna modalidad de espiritismo, frecuentemente la Ouija, lo que parece abrir una puerta a esa dimensión desconocida desde la que ese alguien, o ese algo que llamamos poltergeist, penetra en este lado de la realidad. Eso es lo que sucedió en un chalet a las afueras de Albalate de Zorita, en la provincia de Guadalajara. Los fenómenos, que aún siguen produciéndose, no son excesivamente violentos y la familia Pallés Sotomayor convive con ellos sin darles demasiada importancia, aunque como veremos en el reportaje, entre esos fenómenos se incluya la presencia de un pálido espectro de mujer. Estuvimos charlando con Pilar Pallés, una de las hijas. Ella y su hermana Paz parecen ser las que más directamente sufren los efectos del presunto poltergeist. Aún así, tratan de acostumbrarse a los fenómenos en ocasiones sobrecogedores y hacer su vida como si nada sucediese. Todo comenzó tras realizar unas sesiones de espiritismo en el salón principal de la casa. Tienen un amigo de que yo le he visto hacer espiritismo y es el demonio. Se le mete el demonio dentro que reacciona como el demonio. Ha intentado matar a mi hermano y a los amigos. De madrugada también. Está durmiendo y escuchar la sierra de afilar y escucharse como su sonido, como si estuviese encendida. Sí, bajó mi hermana, pero no llegó a tocarla ni nada. Se debió de quedar en la puerta y al ver que estaba apagada, pues... Una temporada que veníamos muy poco y se notaban cambios de subida de consumo de luz a la temporada que solemos venir, ¿no? Era más cara la factura que cuando veníamos y estábamos aquí. Mi hermana estaba leyendo una revista, estaba mirando una revista y yo ya estaba durmiendo. Y salía como una mujer del ropero, alta, rubia, con el pelo largo y iba de blanco. Es en ese salón donde, a juicio de Pilar, estaba el foco original de los fenómenos que luego se extenderían al resto de la casa. Movimientos de objetos, ruidos violentos, sombras. Junto a la mesa que sirvió para aquellas prácticas de Ouija, nos contó lo que ella y su familia venían presenciando desde hacía varios meses. ¿Qué es lo que...? Aquí hacen la Ouija, siempre han hecho la Ouija. Se escuchan arriba las puertas moverse, las puertas y vamos, y las luces y eso hemos visto encendidas y llegar aquí y estar apagadas. Se escuchaban cadenas arrastrarse y una moto. Y vamos, esa cinta desapareció, no se sabe dónde está. No muy lejos de la casa se encuentran los restos de una villa que fue abandonada años atrás sin que las razones hayan quedado claras. Aislada, en un progresivo deterioro, ha sido escenario para todo tipo de prácticas, muchas de ellas también de espiritismo. Ahora son pocos los que se atreven a visitarla. Aseguran que la recorren extrañas luces y que se siente la presencia de algo ominoso. Incluso hay testigos que afirman haber visto cómo algunos de los objetos por allí esparcidos se desplazaban por el aire. Probablemente exageraciones, pero no faltan quienes relacionan estos fenómenos con los de la casa de los Pallés Sotomayor.
En cualquier caso, tengan o no su origen en las ruinosas paredes de chalet abandonado, en la villa 6 y pico, los sucesos no se han limitado a ruidos, pisadas u objetos levitando. En la planta superior, donde las hermanas tienen su dormitorio, una figura fantasmal de mujer salió del armario abalanzándose sobre la cama de una de ellas. En esta habitación mi hermana lo que vio y escuchó fue que estaba aquí acostada leyendo una revista y lo que vio fue cómo se abrían las puertas del armario, cómo salía una mujer de las puertas del armario, y era una mujer alta, rubia, con el pelo largo, iba de blanco y se le acercaba a la cama y le hacía así como una especie de velo, de manto, le hacía así por encima y mi hermana reaccionó así, tapándose. Pero no son solo los miembros de la familia los testigos de esos inquietantes sucesos. Los visitantes ocasionales que han pernoctado en la casa han visto también siluetas fantasmales, luces. Esther López, una joven vecina que ha presenciado alguno de los fenómenos, no está dispuesta precisamente a volver a pasar la noche allí. Lamentos, pasos, voces susurrantes, de todo hay en el relato de los que frecuentan la casa. A pesar de todo, la familia sigue ocupándola, empeñándose en continuar con su vida cotidiana, con la esperanza de que tarde o temprano ese incómodo e invisible visitante acabe marchándose. En ocasiones los sucesos extraordinarios se producen de forma aislada, en una única ocasión, y su protagonista lo conserva en secreto, por miedo a que no le crean o porque considera que es algo íntimo que a nadie más importa. Este caso es tan concreto y breve en su exposición como dramático y desconcertante. Puede incluirse entre los fenómenos de poltergeist porque se trata de un aporte, de un objeto que de forma incomprensible deja de estar donde debiera para materializarse en otro sitio. En esta ocasión ese objeto es un rosario. Debiera estar en este nicho del cementerio de Arnedo, dentro del ataúd que contiene el cuerpo de doña Julia Hernández, muerta el 19 de diciembre de 1996. Pero no está aquí. Está en casa de su hija Alicia Escarza Hernández. Bueno, pues mi madre ingresó, le dio un paro cardíaco, la metieron en la UBI y estuvimos ahí entrando a visitarla. De hecho, un rosario me dio una amiga, una tal amiga Juli, muy especial para mí. Venía de Lourdes y me dijo que esto iba a ayudar mucho a mi madre. Yo se lo coloqué en la cabecera de la cama. Al principio no me dejaban entrar a ponérselo. Se lo puso una enfermera. Luego, cuando entré, le enseñé a mi madre el rosario, que lo tocase. Se lo puse en la mano, hablaba con ella, le decía que ese rosario le iba a ayudar mucho. Y yo le hablaba mucho al oído. Le comentábamos cosas y al principio no nos decía nada, pero luego nos dio muchas pistas, porque le decíamos, hablábamos con ella: madre, ¿quieres un cafecito? Porque por las tardes tomaba un cafecito con nosotras y además ella hacía gestos como si estaría tomándose el café. Se ponían los médicos y a los médicos no les daba ninguna señal, o sea, lo rechazaba, poco menos que lo rechazaba. Comenté al médico que quería yo sacar a mi madre de la UBI, me decían que no, que mi madre no oía, que la ciencia todavía no había avanzado para que mi madre nos oyese y, vamos, nos oyese y nos dijese que mi madre ya no, en el cerebro le había faltado el oxígeno y que no nos escuchaba. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que apareció un médico que se nos decía que sí, que él creía, pero vamos, tampoco nos decía muy seguro que sí. Y a puro de decírselo, pues nos dio una oportunidad, sacó una máquina y vio que realmente cuando nosotros hablábamos con ella, ella nos relacionaba con nosotros, cosa que con ellos no lo hacía. Al cabo de 2 meses le pedimos por favor que nos la sacasen de la habitación porque nos decían que no había remedio
y yo nunca perdí la esperanza, pero bueno, nos la sacaron, estuvo un mes ahí en habitación y estuvimos todo el día con ella hablando. Pues hablábamos de todo, como una vida normal, le contábamos todo lo que hacíamos con ella, le lavábamos, muchas veces le dábamos agua, cosa que nos decían los médicos que no, pero yo veía que a mi madre aliviaba mucho. Y yo le decía a mi madre, muchas veces le metía el dedo y le decía, madre, si me estás escuchando, muérdeme un poquito. Y a lo mejor me mordía y le decía, ay mamá, que me haces daño. Y cogía ella, levantaba enseguida la boca. Y muchas veces para mí se reía, nos hacía gestos como que se reía. Y de hecho las enfermeras estaban locas con nosotras, porque se quedaban además escuchando y dicen, nos da gusto estar con vosotras. Dice, de la manera que estáis con la madre, que no la habían visto nunca, la relación que teníamos con la madre. Y bueno, fue ocurriendo, un mes estuvo en la habitación. Y después ya llegó un día, que fue que yo ese día no iba a ir, pero aún subí, y justo cuando vino mis hermanas me bajé a tomarme un café, y aún estaba sin tomarme el café, bajaron a llamarme, y justo cuando subí estaba expirando. Le pregunté a mi hermana cómo había sido, porque yo la había dejado bien. Y mi hermana se echó a llorar y me dijo, justo ha empezado como a llorar, y yo empezaba a nombrarle los nombres, pues que está aquí Lali, está pues, todos los hermanos. Ella empezó a abrir los ojos y empezó a buscarnos a todos los hijos, cosa que en 3 meses no había meneado la cabeza. Empezó a buscar a los hijos y empezó a llorar como un niño, fuerte. Y ahí se quedó. Y ahí le pedí yo más que por favor, que como no había aguantado un día más, que era el santo de su nieto. Pedí que me la dejasen traer a casa, no me dejaron. Pedí que la vistiesen con una túnica blanca. Y al día del entierro, justo cuando estábamos en el cementerio, le pedí a mi hermano que por favor me había prometido que vería a mi madre el último día, antes de meterla en el nicho, que me dejase verla. Y me dijo mi hermano que sí, me lo había prometido y me dejaba. Y fuimos a abrirlo y estaba un sobrino allí, estábamos los hijos alrededor de la caja. Me fui a cacharme y vi que mi sobrino me dice, tía, le voy a echar esto a la abuela. Le digo, bien. Y le dije, y yo, esto. ¿No vieron el qué? Y me dijo después mi sobrino, ¿qué has echado? Le digo, un rosario. Y en ese se me cerró la caja, se metió en el nicho. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Pues que a los 3 o 4 meses me lo encontré en la mesilla. Ese rosario se quedó metido en la caja, ese rosario se cerró y ese rosario apareció. ¿Cómo apareció? En la mesilla de la habitación, cuando yo fui a recogerlo, a recoger la mesilla, estaba entre la ropa y las cartillas de los chiquillos. Pues esto es, para mí, pues que mi madre me da una pista de que este rosario lo tengo que tener yo, porque en su día ella le ayudó mucho. Y me lo devuelve, para que vea que ella está muy bien y que ahora me va a proteger a mí. Para algunos, los fenómenos de poltergeist no son más que una muestra de las extraordinarias capacidades de nuestra mente. Para la mayoría, su origen no está en este mundo de los vivos, sino en el otro, en el de los muertos. Si es así, cada uno de nosotros podrá comprobarlo en su momento. Bueno, teníamos en el aire la pregunta de Andrés. Sí, es verdad. No, yo no, lo que quería preguntaros a todos, e incluso a ti, ¿no, Fernando? Quiero decir, situaciones ocurren y muchas veces en instituciones oficiales, la gente que da testimonio de esto son guardas jurados, no son gente que está acostumbrada a ciertas cosas y tal. ¿Cómo es posible? Porque yo os creo como amigos a todos vosotros muchísimo, pero ¿cómo es posible que alguien oficialmente
no investigue, no se interese? ¿Por qué seguís siendo unos marginales? No, pero hay un caso curioso, por ejemplo, en la década de los 80 hubo una sentencia judicial en Italia muy curiosa, donde hubo una señora que provocó 5 incendios en 2 casas donde estuvo trabajando. Y aunque se la condenó a 2 años y medio de cárcel, el juez hizo que no cumpliese la condena porque la misma sentencia recogió que los fuegos se provocaron de una forma paranormal y que aunque ella de forma inconsciente provocase esos fuegos, nunca tuvo ánimo de hacer daño. Incluso una sentencia oficial hay en Italia, creo que es del año, por aquí lo tengo, del año 86, si mal no recuerdo. O la combustión espontánea. Efectivamente. No, perdón, mira, del año 82, Carol Cropton fue exactamente. Ya, bueno, pero eso es en chavala. Italia en el año 82 y después... Ya, Oye, pero la Cruz imagínate- Roja esta que decías era de Granada o algo por eso. Sí. Imagínate, Andrés, que estás dirigiendo una institución, un centro, una delegación del Ministerio de Industria. Pues habrá que ser. En cualquier sitio. Empiezan a pasar fenómenos raros. ¿Qué haces? Si avisas a los investigadores, La pues publicidad enseguida. estás dando por supuesto, estás admitiendo que probablemente Pues eso empieza la trascienda a lucha los medios de famosa. comunicación y que aquella institución, aquel centro oficial, se convierta en... No en una especie de romería, pero sí en algo sobre lo que se va a especular, sobre lo que se van a gastar bromas, porque este tipo de fenómenos, como son tan inquietantes, provocan inmediatamente la broma y la risa, que es un mecanismo de defensa que tenemos Como la los risa humanos histérica, frente ¿no? a De este tipo Paquita y de tal, cosas. esto ya- Yo me lo pensaría, llamaría a un equipo para investigar, Pero merecería la pena, ¿no? Investigarlo con todos pero los hasta que sistemas no que pudiera estudiara toda la tener. investigación hecha, por ejemplo, no lo divulgaría. No lo sé. La actitud es, yo creo que es comprensible que a nosotros nos perjudique, ¿no? Pero de hecho están abiertos cada vez. Es Cada más vez frecuente más. que Sí, solicitan permitan investigaciones. investigarlo y Pero me han dejan negado permiso, por investigar. ejemplo, hace 10 Lo que días. piden es discreción, pero sí dejan. Bueno, pues volvemos al portugués. ¿Cuáles serían los objetivos de esos espíritus burlones o juguetones? ¿Cómo es? Es decir, el hecho de que salga un cajón volando por un lado, que se atraviese una manzana... Suponiendo que realmente se trate de eso, de espíritus burlones, pues el propósito no lo sé, pero mala leche tienen de sobra. Fíjate, no sé, sí. Te digo por qué, porque yo en el tiempo que estuve investigando el año pasado, digamos que me centré en el fenómeno poltergeist más por el aspecto sociológico que puede conllevar. Nos estamos metiendo en la casa de las alguien, personas, que es claro. quizá el aspecto más íntimo de uno. Y si ahí se produce la agresión, ya puede ser terrorífico. Y yo recuerdo concretamente 2 casos, no es por parecer, no el abuelo Cebolleta, es más bien el nieto Cebolleta, pero es que quizás no, el mejor modo de ilustrarlo son los casos, ¿no? 2 casos concretamente, uno en La Rioja Baja, en Calahorra, una familia, pues, viven con su hija, Ana López, tenía 22 años en aquel momento, y la chavala se levantaba por la mañana en una escalera, porque tenía unos peldaños aproximadamente de 30 centímetros, muy altos, totalmente rígida sobre esos peldaños y con el cuerpo lleno de moratones. Vuelvo a repetir, si es la mente, tenemos un enemigo muy malo dentro, porque ese tipo de agresiones yo creo que son bastante duras. Esta chica, aparte de eso, que yo creo que ya de por sí es bastante fuerte, decía que al pie de la cama veía una serie de entes, de personas vestidas de blanco, de diferentes alturas, que iban desde los 75 centímetros hasta el 1,70 m, y que se le aproximaban. Estaban allí al pie de la cama, estamos hablando de la alcoba, y esta chica cuando abría los ojos lo veía ahí. ¿Pero era ella sola o hubo otros testigos? A eso es a lo que voy, Fernando. Si se tratara solo de gente de la familia, puedes pensar en una sugestión provocada por lo que está viendo esa chica, o por lo que supuestamente está viendo esta chica. Pero cuando ya llegan a un límite en el que no pueden seguir habitando esa casa, pues porque realmente lo están pasando mal, esa casa se acaba convirtiendo en un punto de reunión para la chica esta y los amigos. De tal modo que allí solo queda pues un sofá, un sillón, en fin, pues lo típico para hacer una fiesta. Y en una ocasión en la que uno de los amigos iba con su novia, la chica esta también iba con su novio, en un momento determinado, los amigos no sabían absolutamente nada de lo que había ocurrido en esa casa. Empiezan a oír cómo de la escalera, era un edificio de 3 plantas, el salón estaba en la segunda planta, y empiezan a percibir cómo de la escalera que da acceso a ese salón y que da justo a la entrada de la calle, empiezan a oír un sonido como de un cuerpo, ellos sí pensaron que podía ser robusto por la forma como se arrastraba contra la pared, cómo iba rozando. En ese momento el chaval, que no tenía ni idea de lo que había pasado allí, empezó a llamar a su amigo, a Félix. Empezó, Félix. Félix no le respondía, Félix estaba en la planta de arriba. Bueno, pues él pensó que se trataba de una broma. Fíjate lo que ocurre cuando de repente ya esos pasos cesan, quiere decir que ya ha llegado, lo que sea, ha llegado a la planta donde ellos se encuentran, y justo en la única puerta de salida de esa estancia aparece una sombra robusta de 1,80 m, y lo que identifican en su mano con la luz que entra desde la calle a las 12:30 de la noche
Es un cuchillo de 30 centímetros de hoja. Yo solo quiero deciros que os pongáis en la situación de ver cómo ese chaval... Pero ¿cómo se resolvió eso? ¿Qué pasó? Pues ese chaval con su novia empezó, obviamente, imagínate, a gritar. Aquella sombra siguió hacia la estancia superior donde se encontraba... El cuchillo era material. Sí, se veía. Ellos identificaban perfectamente el brillo de la hoja. En la hoja. Bueno, pues salieron corriendo hacia abajo y justo cuando llegan abajo, los amigos que estaban en la planta de arriba llegan detrás. ¿Qué pasa? ¿Habéis visto lo que...? No, no hemos visto nada. Y en el momento en el que este chaval, el que había visto la sombra con el cuchillo, está en la puerta de la casa, de que da a la calle, en ese momento dice que nota como algo muy fuerte detrás le empuja de tal modo que va para la mitad de la calle. Imaginaos la sorpresa de los... O sea, que sale él disparado solo. Salió disparado, vamos, casi como si los demás, ¡pum! Casi como si hubiera salido levitando. Es frecuente ese tipo de agresiones, tal como la que tú recibiste, como la que tú comentas, y muchas veces había una casa, la casa de Gavia, no sé si conocisteis. El niño de Gavia, yo le iba a decir el caso de Diputación, porque ese caso donde un pintor, además, bueno, tuvo múltiples fracturas en esa casa, pues, alguien invisible, no había nadie, los amigos estaban abajo, en la planta de abajo, pues le empujó, cayó por las escaleras, y el empujón fue violento también. Es decir, esto se quedan en la casa, no son los personajes que la habitan, sino la casa misma la que provoca estos fenómenos. En esta ocasión era la casa. Te cambias de casa y en esa nueva casa ya no te pasa nada. O sí. Quizás déjame alguna salida. Es el producto de que vaya, Andrés, precisamente. Yo no pienso que sea todo el producto de la mente. Pienso que el producto de la mente, sin duda, tiene mucho que ver. Prácticamente un 90%. Si me permites, Pedro, pero un 10% para mí está causado por eso extraño, eso desconocido, esa energía a la que Fernando hacía alusión. Un pequeño matiz que se me había olvidado en este caso es que, como en tantos casos de poltergeist, había un antecedente. En esa casa habían realizado prácticas espiritistas de Ouija, pues el célebre mal llamado juego, con el que Fernando no está nunca de acuerdo conmigo, pero en esta ocasión sería me parece peligrosísimo. A mí me parece... A pesar de que a Fernando no. Sí, quería comentar que por mi experiencia y si recurre a los libros de parapsicología, ves que en un 80% de los casos realmente el fenómeno obedece al espíritu de la palabra, o sea, duende juguetón, y no quieren hacer nada o no aparecen connotaciones negativas ni de agresiones. Amplio. Efectivamente, pero hay un pequeño porcentaje donde sí. Yo siempre cuando me llama la gente, cuando entro en contacto con un caso, siempre digo que no hay que tenerle miedo, que casi nunca ocurre nada, por ejemplo en el caso este... ¿Y cómo llega a convivir la familia con el poltergeist? Es decir, hay una especie de consenso al final, dice, bueno, pues tú ábreme el cajón, pero yo duermo, déjame dormir toda la noche. ¿Se puede establecer esa especie de diálogo entre...? Yo he investigado casos donde las personas estaban... Y en el caso de la chica, por ejemplo, que has contado, es espantoso, evidentemente, ¿no? Claro. Pero hay casos en los que se puede... Mira, yo estuve estudiando un caso donde una señora a su hijo lo había, según su testimonio y el de su padre, una persona muy equilibrada, lo había bajado varias veces del techo de la habitación. Yo personalmente cuando llegué me llamaron por teléfono y estaba abajo, me llamaron a mi teléfono móvil y bueno, pues el chico estaba arriba y lo tuvieron que bajar. Yo esto lo pongo siempre en tela de juicio, es decir, no lo he visto, pero me lo han contado y lo cuento. Pero lo que yo sí vi fue que cuando me llamaron y yo estaba subiendo la escalera, Pedro, por favor, ven, que fíjate lo que pasa, y oía golpes y ruidos por todas partes. Cuando fui en la cocina, bueno, pues estaban todas las puertas abiertas, las vajillas en el suelo, y sobre todo me llamó la atención que la mujer me decía que el bote de lavavajillas se apretaba al suelo y salía, plof, plof, y estaba todo precisamente por allí, ¿no? Entonces, pues esta mujer estaba enloquecida. Generalmente, según lo que yo he visto, pues las personas que tienen este tipo de cosas, lo que les interesa es una solución, y la solución precisamente no se encuentra en la ciencia. Generalmente te llaman por eso. Te llaman porque ya no saben a quién recurrir. Muchas veces antes de recurrir al investigador han recurrido a un exorcista, han recurrido al cura para que bendiga la casa y haga aspersiones con agua bendita y todo eso. Y bueno, pues ya recurren al final a estos tíos locos que investigan esos temas. No me dejes que me dices, pues mira, nosotros, te cambias de casa y dices que te puedes seguir. Lorenzo y yo estuvimos en Córdoba, que estuvimos en algunas ocasiones ahí, parece que ya los fenómenos han remitido. No han desaparecido, han remitido, pero ¿cuántas veces se prendió fuego
por combustiones espontáneas esa casa, pues como 5 veces. Sí, Los bomberos ya se conocían. Sí, pero además incluso la casa vacía se prendía fuego hasta tal punto que en un piso de aproximadamente 75 metros cuadrados tuvieron que dar más de 125 kilos de pintura, porque se había quemado entero. Sí, era tremendo. ¿Qué afán persigue esa gente? La Publicidad, angustia promoción. era... O sea, me parece ridículo. Hombre, yo estuve estudiando un caso de una oficina que se quemaban las cortinas solas y resulta que tenían una especie de gas por debajo, un escape de gas, creo que es el metano, y entonces pues cuando se producían ciertas chispas en un enchufe que tenía, se quemaban las cortinas. Y esto es una aplicación científica, una aplicación Ya, hombre, lógica. si es un fenómeno aislado, tal vez en este caso que comentamos, eso era lo más llamativo. Lo más llamativo. Otro de los fenómenos que se producía era que todos los cuadritos, y era una casa además de una familia que les gustaba mucho poner marquitos y cualquier cosa, una hoja de un calendario, lo que fuera, que era bonito, lo enmarcaban y a la pared. Todos aparecieron en varias ocasiones verticales, estos horizontales. Así. Así. Como saliendo, como empotrado. Agresiones, pero vamos, de salir cuadros lanzados violentamente contra personas y pasarles. Yo recuerdo el caso hace muchos años de una peluquería en Madrid, en el barrio de Aluche, que estuve, pues, bueno, investigando someramente. Investigar es lo que hacen estos señores, ¿no? Lo que hacíamos Joaquín y yo era curiosear, ¿no? Y pasamos ahí un par de noches y bueno, desde las flores que giraban solas dentro del florero hasta unas tijeras salir lanzadas por el aire y clavarse en la pared a pocos centímetros de una de las clientes. Es decir, muertes que yo sepa no hay ninguna que se hayan producido por fenómenos de poltergeist, pero sustos así de desagradables no son tampoco excepcionales. ¿Creéis que es intencionado? Es decir, que no llegan a matar, pero sí quieren molestar mucho o echar a los por ejemplo, invasores de su territorio, por decirlo de alguna forma. El caso que más me impresionó, y no lo viví, o sea, fueron los testigos, ¿no? El caso de Diputación en Granada, que ocurrió ya hace varios años. Se metieron 6 personas en el inmueble, 2 en la parte de abajo, en el sótano, 2 en la primera planta, 2 en la segunda planta. Y es curioso porque solamente tuvieron experiencia los 2 que estaban en la primera planta, esos 2 señores. Uno de ellos es médico, bastante conocido, quiere seguir en el anonimato, pero lo que me contó me dejó helado. O sea, resulta que iban 2 personas y uno llevaba adelante un contador Geiger, que en teoría lo que mide son alteraciones de radiación. Bueno, pues según cuenta este señor, el que iba adelante con el Geiger da un grito, lo suelta y tiene en la mano el bocado de un niño pequeño, el mordisco de un niño pequeño. Y te lo dice un señor que está harto de ver mordiscos, que está harto de hacer operaciones. Es un médico. Efectivamente, además que cirujano, o sea. Y luego dice incluso que ve una bruma, o luego más tarde una bruma, incluso unas pequeñas luces que se están moviendo dentro del interior del patio. Y que es lo curioso, lo que más te choca, que te pone a indagar en el edificio. Incluso hay cosas que todavía no se lo de Diputación, que fue, por ejemplo, que el señor que vendió el edificio a Woolworth, la cadena de almacenes, ese señor se suicidó, eso nunca se ha publicado. Ese tipo de detalles así muy extraños. Pero lo curioso es que la Edad Media, cuando fue un convento, resulta que la gente que compró el edificio para hacer el gran almacén, al tirar los tabiques, sacó fetos emparedados. Eso no lo sabía el señor que recibió el mordisco de un niño pequeño. O sea, fíjate la relación que hay, ¿no? No era bocado de un perro, de un gato, de un niño pequeño y luego aparece. No hay comunicación oral, no hay. Es decir, no, bueno, psicofonía sí me habéis dicho que sí, pero están relacionadas con lo que pasa. Es decir, por ejemplo, ahí se oiría la voz de ese crío. ¿Se puede relacionar una cosa con En la ocasiones se han escuchado pues en sitios donde han ocurrido cosas, algunos ecos muy raros, ¿no? Lo que es terrible es que yo estoy ganando, porque por el caso tuyo, en el del palmetazo, creo que comentaste, mira que si solo faltaba que se nos apagara la luz ahora o algo por el estilo, ¿no? No, eso fue en el del tablón y se apagó. En el tablón. Y se apagó, llevamos unas linternas y inmediatamente... Es que estás como vigilado, tío, es que es terrible, ¿no? Como si algo en esos lugares... ahí. A nosotros nos ha sucedido cuando hemos rodado por ahí fuera en lugares que, bueno, que tradicionalmente tenían una fama, no ya siniestra, sino que habían sido centros de culto, de sacrificio, hablo de las culturas pues precolombinas. Era muy frecuente, dentro de la Gran Pirámide es algo también frecuente, como si algo chupara la energía, las baterías y te duran prácticamente nada, ¿no? En el castillo de Kukulcán, en Chichén Itzá, estuve yo recientemente y los vigilantes no podían comunicarse con los walkie-talkies a 100 metros de distancia, en un punto. Es decir, estamos hablando de fenómenos en los que se mezcla todo. Los sentimientos, la pieza fundamental de análisis, de estudio, es el testimonio de las personas que lo protagonizan. El problema es que no
no son fenómenos que se puedan llevar al laboratorio, son fenómenos espontáneos, incontrolables, y a no ser que dé la casualidad de que el investigador esté allí y tenga dispuesta una cámara de vídeo y tenga una serie de elementos que puedan objetivar el fenómeno, lo cual no es frecuente, pues bueno, quedan ahí en la duda. Siempre es preferible la duda a la certeza en este caso, ¿no, Andrés? Hombre, lo de cuando está haciéndose, a no ser que el investigador, y siempre que no haya un niño que te muerda la mano, porque por mucho que lleves pues por eso digo que cabrito de esto que te yo pega un entiendo a Pedro, y yo creo que es mejor inclinarse por la hipótesis paranormal que no por la otra, ¿no? Que sería estar poco menos que inermes ante un mundo que no vemos, de criaturas, de entidades que se meten en el nuestro y que no solamente nos gastan bromas, sino a veces bromas muy amargas. Bueno, vamos a dejar aquí el tema, que es, como han visto, muy interesante. Volveremos probablemente a él de una u otra forma, y tan solo desearles que esta noche no pase nada en su casa y que todo siga tranquilo. Hasta la próxima semana.